Muchas gracias a todos por sumarse. El webinar se llama ¿Qué implica la reforma a la ley antilavado? Retos y claves para adaptar tu programa de cumplimiento. Gracias a todos por sumarse nuevamente. Invitadísimos ahí a medida que vayamos avanzando con el webinar a dejar preguntas aquí en Zoom. Hay una sección que se llama Q&A, Q y A. Ahí invitados a ir dejando preguntas, consultas, comentarios, inquietudes. Al final de la sesión, los últimos 10-15 minutos los estamos reservando para revisar preguntas. Así que, de nuevo, bienvenidos a dejar cualquier consulta que se les cruce y poder revisarla hacia el final de la sesión. Mi nombre es Nicolás Buchstein, soy Head Regional de Complif aquí en México. Tengo el gusto ahí estuve viendo quiénes están aquí como asistentes, tengo el gusto de conocer a varios de quienes se han ido sumando y un gusto a quienes todavía no conozco. Gracias por sumarse nuevamente. Breve resumen ahí de Complif antes también de introducir a Mire y ya cederle el micrófono para que comencemos con el webinar. Complif es una empresa que busca la excelencia operativa para entidades financieras y no financieras en materia principalmente de prevención de lavado de dinero. Hoy en día nuestra solución se divide en dos casos de uso. La primera relacionada a lo que es el relacionamiento con clientes finales, todo lo que tiene que ver con el onboarding o el alta digital y la actualización de expedientes de clientes. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el sistema automatizado de prevención de lavado de dinero, que, bueno, desde entidades financieras ya lo conocemos hace unos buenos años. Hoy en día, con la ley antilavado, que ahora ya entraremos un poco más en detalle también para entidades no financieras, que está, digamos, impactando aquí en México. Nuevamente, gracias por sumarse. Ahí veo que cada vez somos más. Así que nada, sin mucho más preámbulo, le doy la introducción a Mireia Valverde Ocón, una persona a la que yo quiero y admiro mucho también en este ámbito profesional de lo que es prevención de lavado de dinero. Mira, una breve introducción sobre ti antes de pasarte el micrófono. Probablemente me falten mencionar varias cosas, pero bueno, espero ser lo más completo posible. Mireia es licenciada en Derecho por la UNAM y cuenta con una especialización en Derecho Penal y una maestría en Criminalística. Previamente fue parte ahí de la UIF, de CNBB, entre varios otros organismos, y hoy en día es socia titular del área de PLD y Compliance de Alonso y CIA, y también copresidenta del capítulo México de ACAMS. Mire, muchísimas gracias por sumarte a este webinar. Ya el micrófono es todo tuyo. Encantados de escucharte estos próximos 40-45 minutos. Muchísimas gracias, querido Nicolás. Quisiera primeramente agradecer pues la cordial invitación a Complif, a ti, querido Nico, y a todo el equipo, por supuesto, de Complif, que me permiten pues compartir con ustedes todo este tema relacionado con la ley antilavado. Si vamos a la siguiente diapositiva, pues veremos que el origen de todo esto es Gafi, ¿no? Que seguramente ya muchos de ustedes, al estar involucrados en estos temas de prevención de lavado de dinero, pues han escuchado qué es Gafi, ¿no? Si vamos a la siguiente diapositiva, veremos que el mandato de Gafi, ¿no? Este organismo intergubernamental, fue creado, la verdad es que desde 1989, un año posterior, viene a publicar sus 40 recomendaciones, estos estándares internacionales, los más importantes para efectos de nuestra materia. Pero, ¿por qué estamos hablando de Gafi si nuestro tema es ley antilavado? Pues miren, es que todo normativa nacional, incluida la ley antilavado, viene de contexto internacional, ¿no? ¿Qué implica esto? Pues la verdad es que nuestros legisladores en este mundo de prevención de lavado de dinero no se han inventado nada, no ha sido capricho de ellos, sino todo ha sido con el objetivo fundamental de cumplir con estándares internacionales. ¿Qué hace Gafi? Pues es este organismo que se encarga de fijar estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo, de financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas. Estos estándares son justamente lo que conocemos como las 40 recomendaciones, ¿no? Que siguen vigentes con algunas modificaciones. Sin embargo, Gafi está integrado por países y jurisdicciones. Si vamos a la siguiente diapositiva, veremos que al día de hoy son 40 países. De hecho, México es miembro de pleno derecho desde el año 2000. Sin embargo, Gafi evalúa, ¿no?, que sus integrantes, es decir, estos 40 países, pues cumplan de manera óptima, llamémosle así, con estas 40 recomendaciones, con esos estándares. Sin embargo,
Gafi y estas 40 recomendaciones no tienen un poder coercitivo, no tienen una fuerza de ley. Entonces, ustedes estarán preguntando, ¿qué motiva entonces a estos 40 países a levantar la mano y decir, Gafi, yo quiero ser miembro de pleno derecho? Pues obviamente este grupo selecto, ¿no? 40 países al día de hoy, pues tienen este reconocimiento internacional de que cuentan con un régimen antilavado tan robusto que permite cumplir con estas 40 recomendaciones, obviamente en dimensiones distintas y en contextos de cada uno de los países. Sin embargo, pues bueno, Gafi se encarga de fijar los estándares, pero también de evaluar que sus miembros estén cumpliendo con estas recomendaciones. Es por eso que desde que un país es miembro de pleno derecho, se sujeta a estas evaluaciones. Esto implica que estas 40 recomendaciones entonces se vuelven vinculantes, es decir, ya vamos a tener ese elemento de obligatoriedad. Si vamos a la siguiente diapositiva, veremos que tenemos distintos tipos de evaluaciones. Por un lado, Gafi maneja un tipo de evaluación, le llama de cumplimiento técnico. Y por otro lado, es efectividad. Cuando hablamos de cumplimiento técnico, imaginen ustedes, y hay que ponernos unos minutos en los zapatos del evaluador de Gafi, ellos toman las 40 recomendaciones con cada uno de sus criterios y van asignando calificación a cada uno de recomendación y criterio. ¿Cuáles son estas calificaciones? Cumplido, mayormente cumplido, parcialmente cumplido o no cumplido. Hay algunas recomendaciones que le llama Gafi las Core Recommendations que tienen un mayor peso en la ponderación de las 40 recomendaciones. Para que el grupo de evaluadores de Gafi tome como buena información proporcionada por el país evaluado, pues en cumplimiento técnico, para demostrarlo, el país debe de exhibir normas vigentes, ¿de acuerdo? No, no proyectos de reforma, no iniciativas, sino que la norma ya esté vigente. Vamos a poner un ejemplo para demostrar que estamos cumpliendo con la recomendación número 29 de Gafi. ¿Qué exige esta recomendación? Bueno, el país debe de contar con una agencia central que se encargue de revisar, analizar y diseminar la información contenida en los reportes de operaciones sospechosas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el país debe de contar con una UIF. En México ya contamos con esta UIF creada por decreto desde 2004. Es decir, estamos cumpliendo. Tenemos normativa vigente aplicable para esta UIF. De hecho, tenemos también el reglamento interno de la Secretaría de Hacienda que en su artículo 15, pues nos habla de las facultades de la UIF. Es decir, en cumplimiento técnico, estamos bien en esta recomendación a manera de ejemplo. Y así se va recomendación por recomendación el grupo de evaluadores con la finalidad de corroborar que el país que está siendo evaluado pues cumple con el estándar internacional. Pero hablar de la evaluación de efectividad es un tema totalmente distinto. Esta efectividad se califica a través de 11 resultados inmediatos que obviamente tienen que ver con una correcta implementación de las 40 recomendaciones. Sin embargo, para demostrar efectividad, se debe por parte del país, ¿no? Exhibir que se están alcanzando los resultados esperados derivado de la implementación de las 40 recomendaciones. ¿Y cómo se pueden demostrar resultados? Pues a través de estadísticas positivas, a través de convenios de intercambio de información, a través de un cumplimiento óptimo de los sujetos obligados, ¿no? A través de políticas públicas de prevención del delito efectivas, eficaces, políticas de supervisión, intercambio de información entre autoridades, ¿no? Que se demuestra a través de minutas. Sin embargo, todo esto, al momento de demostrarlo por parte del país al grupo de evaluadores, pues de pronto es más complejo. Sin duda, hablar de efectividad es hablar y demostrar por parte del país que se están haciendo las cosas correctas, ¿no? Encaminadas a cumplir con estas 40 recomendaciones. Voy a poner un ejemplo, el mismo del que hablábamos en cumplimiento técnico.
la UIF, ¿no? En cumplimiento técnico, pues dijimos que tenemos una UIF que cumple con las características de la recomendación 29 y es así que pues tenemos la calificación de cumplido en esta recomendación. Pero cuando se habla de efectividad, tenemos por ahí un resultado inmediato que nos habla de pues la coordinación entre autoridades. ¿Y qué ocurrió en 2017? Que estábamos llevando a cabo la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, ¿no? Porque México ha sido evaluado en el año 2000, 2004, 2008, 2017 y actualmente comenzó la quinta ronda desde el año pasado, 2025, ¿no? Entonces, en la cuarta evaluación, que tenía un tinte pequeño de efectividad, pero un mayor componente de cumplimiento técnico. En efectividad, pues nos preguntaron, bueno, la UIF lo hace muy bien de manera individual en cumplimiento técnico, la Fiscalía también lo hace muy bien, ahora veamos efectividad. Derivado de la colaboración interinstitucional entre estas dos autoridades, bueno, ¿qué resultados positivos se tienen? Por ejemplo, ¿cuántas sentencias firmes por lavado de dinero se tenían en 2017? Nuestra respuesta fue 8 sentencias firmes históricas. Eso implicaba pues obviamente que teníamos áreas de oportunidad bastante evidentes en aquel momento en cuanto a coordinación interinstitucional, porque finalmente en aquel entonces, pues la verdad es que la UIF llevaba a cabo análisis de información, pues muchos casos de manera mensual y pocos de ellos, según este análisis del grupo de evaluadores de Gafi, pues concluían en una sentencia firme por lavado de dinero. En ese sentido, así es como se mide, a manera de ejemplo, efectividad, ¿no? Pero también se podría medir con estadísticas positivas, ¿no? Con imposición de sanciones que cumplan con las características de la recomendación 15 de ser sanciones ejemplares, proporcionales, disuasivas, ¿no? Entre algunos otros. De tal suerte que, derivado de estas evaluaciones mutuas, vamos a caer en alguno de los tres destinos por parte de GAF, que puede ser que nos vaya muy bien y entonces el grupo de evaluadores no nos voltea a ver hasta la siguiente ronda, ¿no? Que cada una de las rondas pues tienen, la verdad es que periodos distintos, ¿no? Yo les decía que hemos sido evaluados en 2000, 2004, 2008, 2017 y ahora 2025, ¿no? Tiene que ver con la rapidez y la capacidad que tiene el grupo de trabajo de evaluaciones mutuas para evaluar a la totalidad de los países de esta red global, que son 40. Entonces, el primero de los destinos es que pues nos vaya muy bien y entonces Gafi no nos voltea a ver hasta la siguiente ronda o si el estándar se actualice. El segundo de los destinos es pues caer en un proceso de seguimiento intensificado, como México estuvo en 2017, porque recordemos que de un total de 40 recomendaciones, tuvimos 15 como parcialmente cumplidas y una como no cumplida. Es decir, teníamos al menos 16 áreas de oportunidad. Y este segundo destino pues implica que de manera anual tenemos que estar enviando reportes, informes de llamamos de seguimiento intensificado, ¿no? Y nosotros lo hicimos a partir de 2018 hasta 2023 y la verdad es que logramos avances positivos porque de estos 16 áreas de oportunidad que teníamos de mejorar, pues lo hicimos en 10. Entonces, en 2023 ya teníamos solamente 4 recomendaciones como parcialmente cumplidas y una como no cumplidas. Todas ellas obedecían a la necesidad que teníamos de reformar la ley antilavado. Y el tercero de los destinos, pues implica que el país fue evaluado, que obviamente es miembro del Gafi, fue evaluado y le fue mal. Entonces pasa directamente a una lista gris, como actualmente se encuentra Venezuela. Esto tiene consecuencias bastante drásticas porque a aquellos países que estén en la lista gris, el mandato de Gafi exige aplicarle contramedidas. Recomendación 19. ¿Cuáles son estas contramedidas? Pues puede ir al grado tan extremo de no tener ninguna relación con aquel país. O sea, imaginen ustedes no poder enviar y recibir una transferencia de aquel país listado, ¿no? O puede ser un poco menos restrictivo, como, bueno, si vamos a entablar relaciones contractuales con aquel país listado, necesitamos llevar a cabo una debida diligencia reforzada, ¿no? Atendiendo pues al factor de riesgo de zona geográfica.
Pero finalmente, salir de esta lista gris, la verdad es que es bastante complejo, porque pues ya les cuento el caso de Panamá. Panamá fue listado, ¿no? Hace algunos años. Logró en menos de un año robustecer su régimen antilavado, salió de la lista, vino el cambio del estándar internacional, entonces Panamá incumplió de nuevo, entró de nuevo a la lista gris y se quedó 4 años y medio. Obviamente esto le costó en todos los sentidos muchísimo a Panamá. Sin embargo, sale de la lista y nosotros que estamos inmersos en este mundo de prevención del lavado de dinero, bueno, sabemos que Panamá ahora tiene un régimen antilavado robusto, pues avalado por estas evaluaciones mutuas. Sin embargo, ahora tiene un desafío mayúsculo Panamá desde entonces porque tiene que recobrar la confianza, ¿no? Del resto de los países, de los mercados, de los clientes y usuarios, ¿no? Y de cualquier otro factor que se pudo haber disminuido o perdido durante este proceso de la lista gris. En este sentido, pues estas evaluaciones mutuas, y si vamos a la siguiente diapositiva, veremos que tienen un proceso ya muy claro. En esta quinta ronda de evaluaciones mutuas, que se basa mayormente en efectividad, es decir, México tiene que demostrar que que está cumpliendo de manera positiva con la implementación de estos estándares, pero basados en efectividad, ¿de acuerdo? No en cumplimiento técnico como las primeras 4 evaluaciones. Ahora es este elemento con mayor probabilidad de efectividad. Sin embargo, bueno, nosotros fuimos de los primeros países en comenzar este proceso de la quinta ronda de evaluaciones mutuas y lo comenzamos desde 2025. ¿Qué implica, pues, todo este proceso tan largo, ¿no? Y obviamente serio para nuestro país, porque es importante mencionar que Gafi no evalúa a una autoridad o a un sector, ¿no? O a una institución, sino que evalúa al país de manera integral, de manera consolidada, lo cual implica pues una colaboración, ¿no? 360 grados, sector público, sector privado, para lograr resultados positivos en esta evaluación mutua. Pues este proceso comenzó desde finales de 2024, anunciando pues quiénes serían estos primeros evaluados en esta quinta ronda de evaluaciones. Y posteriormente, ya en 2025, pues bueno, se comenzó con el curso de preevaluación organizado por autoridades y por organismos internacionales y regionales, ¿no? Posteriormente, en 2025, se envió por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es el representante de México ante Gafi, se envió a Gafi y al grupo de evaluadores la herramienta analítica. ¿Qué implica? Pues toda esa información recabada y solicitada por el grupo de evaluadores, recabada por la UIF, traducida y enviada al grupo de evaluadores. Para este entonces, para julio de 2025, pues ya las autoridades estaban muy bien organizadas para allegarse de esta información, de estos insumos, que el insumo, pues primeramente fue también en su momento enviado por parte de los sujetos obligados, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos obligados en México? Pues hablando del sistema financiero, tendremos 5.300 sujetos obligados y hablando de actividades vulnerables, pues al corte de la ENR de 2023 teníamos 130.000 sujetos obligados aproximadamente. Entonces se envió toda esta información. Posteriormente, en octubre y noviembre, se envió al GAFI el material de efectividad, justamente este elemento del componente que estamos hablando de demostrar, ¿no? Con resultados que lo estamos haciendo bien. Posteriormente, en este año, ya en marzo de 2026, se llevó a cabo la visita in situ del equipo evaluador. ¿Qué implica esto? Pues no es solamente enviar información, ¿no? Esta información que va y viene, sino que también el grupo de evaluadores de Gafi, que son de distintos países, todos ellos, vino en este año, en marzo, aquí a México y entonces tuvo por unas 2 semanas aproximadamente entrevistas, primeramente con autoridades y la segunda semana
con sector privado. Con autoridades se reunió pues de manera individual, obviamente es un tete a tete, face to face, en el cual el grupo de evaluadores hace preguntas específicas, ¿no? A cada una de las autoridades para pues corroborar toda aquella información que se envió previamente. Y lo mismo ocurre con sistema financiero y con actividades vulnerables, ¿no? Se sentó con cada uno de los sectores para hacer entrevistas de manera individualizada. Finalmente, el grupo de evaluadores se encuentra todavía analizando esta información y emitirá en el pleno de octubre de 2026 el informe de evaluación mutua de México, ¿no? Que obviamente, pues atendiendo a todos estos esfuerzos que se está haciendo tanto por sector público como privado, pues esperamos buenos resultados. Derivado de estas evaluaciones mutuas, pues obviamente y atendiendo a estos estándares internacionales, ¿no? Si vamos a la siguiente diapositiva y a la siguiente, por favor. Pues, y recordando la recomendación número 22 y 23, pues nos habla de las actividades y profesiones no financieras designadas, ¿no? Que son justamente estas que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Y que si nosotros nos remitimos a aquellas recomendaciones, nos dice, bueno, pues de manera general deben de contar también con un régimen antilavado. Sin embargo, no solamente las recomendaciones, sino también si vamos a la siguiente diapositiva, veremos que el resultado inmediato número 4, pues también nos habla de temas de supervisión y medidas preventivas para las actividades y profesiones no financieras designadas. Estas APNFDs, como les llama Gafi, nosotros en México pues las tropicalizamos como actividades vulnerables. Si vamos a la siguiente diapositiva, veremos que justo están reguladas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. ¿Cuál es el objetivo en la siguiente lámina de esta ley? Pues justamente regular a las actividades vulnerables. Sin embargo, esta ley existe desde el año 2012. Posteriormente se publicó en 2013, tuvo una pequeña modificación en 2018 para agregar las plataformas de intercambio de activos virtuales, obedeciendo justamente a que Gafi en 2018 modificó la nota interpretativa de la recomendación número 15 que nos habla de las nuevas tecnologías. En este sentido, pues esta ley antilavado pues ya existía desde entonces. Si vamos a la siguiente diapositiva, veremos que pues tenía obligaciones un poco laxas, ¿no? En comparación con lo que solicita el estándar internacional. Porque anteriormente, ¿no? Anteriormente a la reforma, pues estas actividades vulnerables se tenían que dar de alta, registrarse ante el SAT, identificar al cliente, identificar si había relación de negocios, identificar de manera muy general al beneficiario controlador, conservar esa información por 5 años, contar con lineamientos internos, facilitar las visitas de verificación por parte del SAT, que es la autoridad supervisora, ¿no? Y presentar avisos e informes. Este listado de 8 obligaciones eran las que pues se tenían que cumplir desde 2012, ¿no? Hasta mediados del año pasado. La verdad es que con estas 8 obligaciones, pues no nos alcanzaba para cumplir con estos estándares internacionales. Es por eso que si vamos a la siguiente diapositiva, podremos entender claramente y justificar esta reciente reforma a la ley antilavado del 16 de julio de 2025, ¿no? El primero de los objetivos, yendo a la siguiente diapositiva, es cumplir con estos estándares de Gafi. Ya les decía que en 2017, cuando fuimos evaluados, pues tuvimos 15 como parcialmente cumplidas y una como no cumplida. La única que tuvimos como no cumplida tiene que ver con actividades vulnerables. ¿Qué ocurre? Nosotros ya vimos en diapositivas previas que la recomendación 22 y 23 de Gafi establece 5 APNFDs. Sin embargo, nosotros nos fuimos a 16 actividades vulnerables reguladas en nuestra ley antilavado. Esto sin duda, pues, tiene que ver con un tema de apetito de riesgo. Es correcto que estén consideradas estas actividades vulnerables, ¿no? En esta ley antilavado y de hecho, haciendo un paréntesis, les comparto que cuando estábamos en la unidad de inteligencia financiera en la administración del doctor Santiago Nieto, pues saben ustedes que la UIF es el regulador, ¿no? Y desde aquel momento tratamos de impulsar esta reforma
previendo este momento, previendo que iba a llegar la quinta ronda de evaluaciones mutuas y sabiendo que necesitábamos desde entonces, ¿no? O desde siempre, robustecer nuestra ley antilavado. Y en aquel momento le agregamos, lo cual al día de hoy vendría muy ad hoc, como actividad vulnerable el fútbol. Le agregamos también algunos temas relacionados con eventos deportivos, con eventos musicales, con conciertos. Agregamos fideicomisos, que bueno, ya ahora está considerado, entre algunos otros. Sin embargo, pues bueno, evidentemente no logramos que esta propuesta de reforma pasara. Posteriormente se nos atravesó una pandemia, pero pues ya en los años recientes esto se volvió inminente y ya sabíamos que venía esta quinta ronda de evaluaciones mutuas y es por eso que sí o sí teníamos que modificar esta ley antilavado. ¿Qué se modificó mayormente? Pues como vemos aquí, la definición, ¿no? O el concepto de beneficiario controlador, se amplió la definición respecto de quién tiene el control efectivo, ¿no? Ya también se habla aquí de personas morales, se habla de ejercer el control. También se modificó el tema de cliente o usuario, que tiene que ver con cualquier persona física o moral, así como fideicomisos. También se amplió el concepto de persona políticamente expuesta, ¿no? Que de alguna manera faltaba homologarlo a lo que ya tenemos en sistema financiero y al estándar internacional recomendación número 12. Si vamos a la siguiente diapositiva, veremos pues, cuáles son las principales modificaciones de esta ley antilavado. Pareciera una reforma bastante ambiciosa, sin embargo, pues la verdad es que nosotros en 2018 tratamos de agregarle elementos adicionales, sin embargo, bueno, se tuvo que de alguna manera descafeinar para cumplir tácitamente con el estándar internacional, ¿no? Que nos permita que en esta quinta ronda de evaluaciones mutuas, al menos en cumplimiento técnico, nos vaya mejor. Sin embargo, reitero, esta quinta ronda se basa mayormente en efectividad. Estos principales cambios obedecen a aquello que no estábamos cumpliendo en la ley antilavado, ¿no? Porque si recordamos esta recomendación 22 y 23, pues nos dice de alguna manera que debemos de cumplir con todo lo que ya se estableció en las recomendaciones previas, ¿no? Desde la 10, debida diligencia, 11, conservación de expedientes, 12, personas expuestas políticamente, 13, banca corresponsal, y así nos vamos por todas las recomendaciones hasta la 21. Finalmente, todas estas recomendaciones que ya se aplican en el sistema financiero desde hace muchas décadas, pues tenemos también que aplicarlo para actividades vulnerables. Es por eso que era inminente, ¿no? Y muy necesaria esta reforma a la ley antilavado. ¿Cuáles son los principales cambios? Pues se introduce la obligación de identificar al beneficiario controlador, porque anteriormente pues solamente se exigía saber si se conoce al beneficiario controlador. Si de pronto el cliente, ¿no? Decía que no lo conoce, bueno, quedaba asentado y eso era suficiente, ¿no? Ahora hay que identificar al beneficiario controlador, ¿no? También resguardar los registros, pero ahora por 10 años, ¿no? Estos registros que nos permitan la reconstrucción de las operaciones en lo individual, conservar esta información por 10 años, realizar alta registro o modificación o baja en el portal de actividades vulnerables, presentar avisos e informes, también presentar reporte de operaciones sospechosas dentro de las 24 horas siguientes a que exista la tentativa, ¿no? Si vamos a la siguiente diapositiva, pues veremos también llevar una evaluación con un enfoque basado en riesgo, lo cual, desde mi punto de vista, esta nueva obligación es el pilar fundamental de todo programa de cumplimiento, porque esto implica identificar, evaluar, comprender y mitigar los riesgos, atendiendo a lo que establece la recomendación número 1 de Gafi. Sin embargo, si no identificamos los riesgos, pues no estaremos en condición de mitigarlos. Es por eso que no podemos tratar de prevenir aquello que no conocemos. Siempre tenemos que, antes de comenzar como oficial de cumplimiento a diseñar nuestro manual antilavado de dinero, necesitamos tener claridad de los riesgos a los que estamos expuestos a través de los distintos factores, nuestros clientes y usuarios, zonas geográficas, canales de distribución, servicios y productos, entre algunos otros factores. Teniendo estos resultados claros que efectivamente
reflejen el contexto del sujeto obligado, pues entonces estaremos en aptitud de poder diseñar e implementar con un alcance correcto, pues nuestro régimen antilavado. Es por eso que, pues bueno, llevar a cabo una evaluación con un enfoque basado en riesgos fundamental. También ahora exige esta reciente reforma, pues contar con un manual de políticas internas. Anteriormente solamente se exigía, pues contar con lineamientos de identificación de cliente. Ahora necesitamos contar con este documento de criterios, medidas, procedimientos, pues para cumplir con la totalidad de las obligaciones. También se nos exige ahora desarrollar procesos de selección de personal y programas de capacitación, ¿no? Estas capacitaciones que ya veremos cuando se publiquen en las siguientes semanas las reglas de carácter general. Esta capacitación, pues que debe de ser de manera anual, que debe de contar con una capacitación que vaya enfocada a los distintos perfiles del sujeto obligado, a la totalidad de los empleados, que exista una evaluación, que existan constancias y todo aquello que, pues bueno, ya tenemos en sistema financiero desde hace ya varios años, ¿no? También contar con sistemas automatizados de monitoreo y este es una de las obligaciones fundamentales, ¿no? Porque contar con este mecanismo automatizado que nos permita cumplir con el resto de las obligaciones es fundamental, ¿no? ¿Qué implica? Pues contar con esta herramienta adecuada al contexto de cada sujeto obligado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy un sujeto obligado pequeñito, ¿no? Con unas operaciones, digamos, bajas, ¿no? A lo largo del año, pero ese es mi comportamiento, ¿no? Mi flujo habitual, pues yo podría llegar al extremo, ¿no? Tan básico, atendiendo al contexto, ¿no? De mi entidad, de mi sujeto obligado, de casi automatizar un Excel, ¿no? A través de macros. O sea, a ese extremo podría ser y yo cumplo con la norma. Pero claro que si yo soy una entidad de mayores dimensiones, transnacional, que tengo un flujo enorme de clientes, de usuarios, que ofrezco muchos servicios y productos hasta en distintos países, claro que entonces necesito una herramienta tecnológica que cumpla con las necesidades de mi negocio y que hasta tal vez necesite esa herramienta tecnológica, predicción de fraudes, ¿no? Predicción de comportamientos, ¿no? Y que de alguna manera esta herramienta, pues, consolide otras herramientas. Entonces, este punto es muy importante, el de sistemas automatizados de monitoreo, porque recuerden que todo se debe de cumplir en el contexto de cada sujeto obligado. Es por eso que, obviamente, decimos que quien cumple con estas obligaciones, veremos que tiene un cumplimiento óptimo, pero quien no cumple con alguna, entonces este cumplimiento va decreciendo, porque esto tiene un efecto dominó, tanto para bien como para mal. Si cumplimos con un manual, pues claramente vamos a tener un sistema automatizado y este sistema automatizado me va a permitir identificar a mi cliente, ¿no? Cargarle listas de excepción, administrarle el riesgo, ¿no? La tolerancia, el apetito, enviar los avisos y los reportes a la autoridad. Entonces es por eso que decimos que si cumplimos con estas obligaciones, pues estaremos de alguna manera mitigando los riesgos a los que estamos expuestos. Pero también es muy evidente que si estamos incumpliendo, seguramente estaremos incumpliendo no solamente en no contar con sistema automatizado, sino entonces estamos incumpliendo con no identificar a mi cliente, con no agrupar operaciones, con no contar con las listas de excepción, con no contar con un adecuado análisis de riesgo, y es por eso que decimos que tiene un efecto dominó. También dentro de estas obligaciones, pues tenemos esta novedosa, ¿no? Que tiene que ver con contar con auditorías internas, ¿no? O externas según el nivel de riesgo. En el mundo de prevención de lavado de dinero, a esto le llamamos las líneas de defensa, ¿no? ¿Quiénes son estas líneas? ¿Quiénes son nuestros porteros? ¿Quiénes son los que nos van a defender? Primeramente, el área de atención a clientes. Ellos deben de tener esta capacidad, ¿no? Y capacitación primordial para poder identificar los riesgos, ¿no? De primera mano, tener esta piel sensible para darse cuenta cuando una operación parece inusual, parece sospechosa y entonces reportarla al área de cumplimiento. La siguiente línea de defensa, pues es nuestro área de cumplimiento, ¿no? El responsable de cumplimiento.
Y la tercera y última es el área de auditoría, que tiene que ver con una correcta evaluación de la implementación del programa de cumplimiento. Es decir, el auditor interno o externo independiente va a tener esta capacidad de evaluar este programa de cumplimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Veremos también cambios en cuanto a restricción de efectivo, ¿no? Se prohíbe la liquidación o el pago cuando se realiza en efectivo por conducto de una entidad financiera, ¿no? También obligaciones para sociedades mercantiles. También se llevan a cabo unas modificaciones a ciertas actividades vulnerables. Y dentro de las últimas obligaciones, desde mi punto de vista, más importantes, no obligaciones, modificaciones, tiene que ver con esta facilidad de autocorrección, ¿no? Anteriormente a la reforma, si incumplíamos, pues como sujeto obligado por actividad vulnerable, íbamos a ser acreedores a multas. De hecho, si incumplíamos también, ¿no? A través de la extemporaneidad, también nos iba a llegar la multa. Ahora nos da la autoridad una facilidad de autocorrección que vamos a platicar más adelante, pero es una oportunidad para ponernos al corriente, una única oportunidad para ponernos al corriente sin hacernos acreedores a multas. En la siguiente diapositiva veremos que, pues bueno, en las siguientes semanas seguramente se estarán publicando las reglas de carácter general que establecen, pues a través de esta normativa secundaria, todos los detalles, ¿no? De lo que se tendrá que cumplir en cuanto a estas nuevas obligaciones del artículo 18. Es decir, tendremos el detalle de cómo vamos a tener que cumplir con el programa de capacitación, cómo vamos a tener que cumplir y cuáles son las características de nuestro sistema automatizado. Sin embargo, la verdad es que no va a ser algo nuevo para nosotros porque aquellos que al menos ya tenemos un conocimiento general de cómo se lleva esto en el sistema financiero, ¿qué va a ocurrir? Seguramente eso se va a replicar y se va a adaptar a actividades vulnerables. Y también, pues bueno, en la siguiente diapositiva, recordar que todo esto, pues es verificable por parte de la autoridad, ¿no? La autoridad tiene esta facultad, en específica, el SAT, que es la autoridad supervisora, pues de llevar a cabo las visitas de verificación. Y aquí, de alguna manera, tenemos este proceso muy claro que para que nos llegue una orden de visita es porque primeramente el SAT ya identificó a través de un análisis de riesgo algún riesgo en algún sujeto obligado. ¿De acuerdo? Y entonces, pues, se notifica la orden de visita, se levantan actas circunstanciadas, ¿no? Por parte del sujeto obligado, pues, se pueden proporcionar pruebas, información, documentación, ¿no? Se aceptan estas pruebas por parte del SAT, después viene un periodo de alegatos, ¿no? Si fuera el caso, por parte del sujeto obligado, y finalmente tenemos la resolución de conclusión de visita de verificación. Ese es el procedimiento de visita de verificación. Pero también tenemos el procedimiento sancionador. Si fuera el caso de que se incumplieran algunas obligaciones, pues tendremos la resolución de conclusión de procedimiento sancionador, oficio de aceptación de pruebas, las pruebas y después inicia justamente este procedimiento sancionador. Si vamos a la siguiente diapositiva, pues veremos que la verdad es que los incumplimientos que tengan los sujetos obligados por actividades vulnerables, pues en su mayoría implicarán multas, ¿no? Multas que van por no cumplir las obligaciones del artículo 18. Estas multas van desde 23,000, ¿no? A 234,000 pesos, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, al último recuadro, cuando habla de omisión de avisos, por ejemplo, ¿no? No presentar un aviso que se tienen que enviar de manera mensual, ¿no? Por aviso, la multa, por la omisión de esta presentación, la multa es desde 1 millón hasta 7 millones, 7,600,000. Estas multas son altísimas, ¿no? Y estas multas es por aviso. Entonces es importante que dimensionemos que los incumplimientos acá en la ley antilavado, en los sujetos obligados por la misma, la verdad es que las multas son más altas que algunas que tenemos en sistema financiero. Entonces es importante que
no solamente lo tengamos claro, sino también que implementemos nuestro programa de cumplimiento pues a la brevedad, porque tenemos solamente algunas semanas para que se emitan las reglas de carácter general y para entonces nosotros ya debemos de estar listos, ¿no? Por lo cual, en la siguiente diapositiva veremos algunas recomendaciones que pues, nos van a permitir mitigar estos riesgos de lavado de dinero y también pues mitigar cualquier posible multa, ¿no? Les hablaba yo que dentro de estas nuevas obligaciones tenemos la del reconocimiento de espontaneidad en el cumplimiento. Anteriormente, pues si se incumplía, el sujeto obligado iba a ser acreedor a una multa. Sin embargo, ahora, en la reforma a la ley antilavado, en el artículo 55, se establece que la Secretaría de Hacienda, que en este caso pues es más bien el SAT, se abstendrá de sancionar al infractor por única ocasión, ahí hay que subrayar por única ocasión, el total de las infracciones en que incurra, siempre y cuando cumpla de manera espontánea y previa al inicio de facultades de verificación. ¿Qué implica esto? Bueno, y esto viene posteriormente reforzado en el artículo 55 bis del reglamento, que también acaba de ser reformado en la siguiente diapositiva, ¿no? ¿Qué implica esto? Si yo como sujeto obligado estoy incumpliendo, obviamente yo sé que estoy incumpliendo, pero este reconocimiento de espontaneidad me abre una única oportunidad de ponerme al corriente. Es decir, si yo desde 2022, ¿no? Que obedece al día de hoy con las facultades de verificación del SAT, no he enviado mis avisos, bueno, pues hagamos el cómputo de por aviso omiso, pues al menos la multa es de 1 millón a 7 millones. Entonces, imaginen ustedes esta multa con tantos ceros, ¿no? Que tendríamos. Entonces, el SAT nos está dando una oportunidad de autocorregirnos, de cumplir con lo que hayamos incumplido. ¿Qué tendría yo que hacer entonces? Sigamos a la siguiente diapositiva. Necesito cumplir, en este ejemplo, con los avisos que no he enviado desde 2022. Y los debo de enviar, claro que van a aparecer como extemporáneos, pero entonces yo necesito, atendiendo a este artículo 55 bis del reglamento, pues hacer un escrito, ¿no? Un escrito libre, especificar de forma clara y precisa aquello en lo que incurrí y también cómo ya lo subsané. Solamente que esto yo lo tengo que hacer hasta antes de que me llegue la visita de verificación. ¿Cuándo me va a llegar? No lo sé. Son los programas anuales de visita por parte del SAT. Puede ser que me llegue en una semana o puede ser que me llegue en 2 años. Hasta antes de que llegue ese momento, yo tengo esta única oportunidad para autocorregirme. ¿De acuerdo? ¿Qué implica? Pues si al día de hoy yo estoy incumpliendo desde 2022 y mañana me llega la visita de verificación, pues ya no me pude autocorregir, ¿de acuerdo? Seguramente me haré acreedora pues a las sanciones. Pero por el contrario, si me llega en un año, pero yo decidí que hoy me autocorrijo, pues entonces ya vacuné a mi sujeto obligado, ¿no? Por actividad vulnerable y entonces cuando me llegue la visita de verificación yo tendré mi escrito libre del 55 bis del reglamento reformado en el cual se indica que yo ya me autocorregí y que entonces me puedo ceñir, ¿no? Al artículo 55 de la ley con este reconocimiento de espontaneidad. Y pues bueno, esto es de manera general, las implicaciones de esta reciente reforma a la ley antilavado. Seguimos diciendo reciente, pero la verdad es que ya tiene un año. Están por publicarse las reglas de carácter general en las siguientes semanas. Sin embargo, pues bueno, es inminente que sí o sí tenemos que implementar el programa de cumplimiento en todos los sujetos obligados porque muchas de estas obligaciones ya son vigentes. Algunas otras, las nuevas, pues vendrá el detalle en las reglas de carácter general, pero es importante tener en cuenta que estos programas de cumplimiento no se implementan de un día para otro, ¿no? Primero necesitamos, por ejemplo, en el diseño del manual, pues tener claridad de la operación de la entidad, del sujeto obligado, ¿no? Diseñar el manual, después implementarlo, pero, por ejemplo, en los sistemas automatizados, esta implementación, como es a la medida de cada sujeto obligado, nos lleva semanas o en ocasiones hasta meses la implementación de este sistema automatizado, por lo cual es importante que
de manera prioritaria, pues empecemos a cumplir con este programa de cumplimiento que establece la reciente reforma a la ley antilavado. Y pues dejaría mi intervención aquí para entonces pasar con preguntas que veo que ya tenemos acá en el chat. Espectacular, sí, mire, tal cual. La verdad, súper interesante todo. Hay varias preguntas y respuestas. Ahí los invitamos a que las hagan desde la sección de Q&A, que la van a ver abajo de todo, al lado de donde está el chat. Hay una parte que dice Q&A, si las pueden dejar ahí estaría espectacular. La primera, mire, es de Teresa Pompa. Pregunta, bueno, dice, ¿es cierto que esta obligación del beneficiario, es cierto que bueno, es cierto que esta obligación de beneficiario controlador también afecta no solo a actividades vulnerables, sino también al resto del sistema financiero, específicamente el registro entre el sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles? Sí, claro, totalmente de acuerdo. De hecho, en sistema financiero, esto de beneficiario controlador, así le llamamos en la ley antilavado, pero en sistema financiero le llamamos propietario real desde 2017 y existen estos lineamientos para la identificación del propietario real. Entonces, la verdad es que esos lineamientos de alguna manera se van a replicar a través de las reglas de carácter general a los sujetos obligados por actividades vulnerables, pero claro que impacta en ambos universos, actividades vulnerables y sistema financiero. Espectacular. Hay muchas preguntas, no sé si vamos a llegar a revisar todas. De todas maneras, en la última diapositiva también, ahí con el código QR pueden escanear y pueden entrar en contacto con Mire también. Pero bueno, seguimos con otras, si te parece. Aida pregunta, tengo las siguientes dudas. Uno, si se hace a la autocorrección y se manda el escrito, ¿no daría pie a que nos puedan realizar una visita? En caso de que se haga la autocorrección y no se mande el escrito, ¿podrían volver a poner... y pide otra cosa. Eso. Claro, pues miren, hasta el momento el 55 bis del reglamento reformado se dice que necesitamos este escrito libre. En ningún momento se establece que se debe de enviar a la autoridad, ¿no? Al día de hoy, la interpretación personal es, me autocorrijo, envío todos los avisos que incumplí y entonces hago mi escrito y lo tengo guardado hasta que llegue el momento de la visita de verificación. Esto salvo que las reglas de carácter general que se van a publicar en las siguientes semanas establezca algún procedimiento distinto, ¿de acuerdo? Espectacular. Acá Sara hace una pregunta bastante puntual. Dice, ¿una persona moral es fideicomitente de un fideicomiso que realiza inversiones o créditos a una SOFOM para que ésta, a su vez, realice créditos? ¿Esta persona moral, la fideicomitente, es quien realiza la actividad vulnerable? ¿Se tiene que dar de alta y qué formato utilizaría? Pues en este caso específico hay que analizar muy bien la estructura porque finalmente esta en una actividad vulnerable de fideicomisos establecida en el último párrafo del artículo 17 de la ley antilavado establece que y también todas las actividades vulnerables que se realicen a través de fideicomisos, ¿no? Entonces, en estricto sentido, de manera general, una interpretación, pero reitero, hay que analizar bien la estructura. Este fideicomiso está del lado de sistema financiero y la SOFOM, entidad no regulada que otorga factoraje, arrendamiento y otorgamiento de créditos, está regulada por sistema financiero. Entonces, hay que analizar este fideicomiso en la estructura, de qué manera está, para ver si necesita cumplir con la ley antilavado o no. Espectacular. Acá alguien pregunta también, para sujetos no obligados, ¿cuál es la mejor forma para notificar a la UIF un cliente fraudulento? Bueno, la unidad de inteligencia financiera también recibe denuncias anónimas en la cual, pues bueno, se allega de información para iniciar análisis operativo y estratégico, pero es importante mencionar que, pues obviamente, la UIF mantiene toda la confidencialidad y reserva de estas denuncias anónimas, ¿no? Entonces, a través de correo electrónico. Perfecto. Acá hay una pregunta siguiendo algo que mencionamos antes, mire también. Alejandro, uy, se me perdió. Acá Alejandro pregunta, ¿las entidades financieras deberán subir al portal de la Secretaría de Economía la información de sus beneficiarios controladores?
Bueno, para este punto necesitamos que la Comisión Nacional Bancaria se pronuncie al respecto, ¿no? Porque al día de hoy, si no tenemos la obligación expresa, pues bueno, no tendríamos que hacerlo, pero obviamente esto va a ocurrir en algún momento. ¿Qué es lo que se pretendía respecto del registro público de beneficiarios finales para cumplir con la recomendación 24 y 25, ¿no? Pues desde la administración del doctor Nieto comenzamos a mapear la construcción de un registro público de beneficiarios finales. Sin embargo, pues bueno, teníamos información de al menos cuatro secretarías de Estado, 80 bases de datos y obviamente pues era un desafío mayúsculo. Se pretende que en algún momento tengamos este registro de beneficiarios finales como ahora lo tenemos para la propiedad y el comercio, pero obviamente esto se tiene que ir alimentando y uno de los mayores insumos es el SIGER, ¿no? El tema, estos sistemas de la Secretaría de Economía, pero para eso necesitamos la información del sujeto obligado. Entonces, la respuesta es sí, seguramente el sistema financiero existirá. Yo creo que muy pronto esta obligación expresa porque debemos de cumplir con el estándar internacional. Espectacular. Estamos bombardeando con un montón de preguntas de un montón de tipos diferentes, pero creo que está súper interesante y hay un montón de preguntas por aquí. Mire, esta otra dice, si una actividad aún no está registrada, pero sí ha tenido operaciones desde antes, entonces se da de alta y se deben presentar los avisos desde 2022. Es correcto, se tiene que dar de alta y de manera inmediata autocorregirse, ¿no? La sugerencia es tengan una estrategia clara, ¿no? Primero hay que hacer un diagnóstico de cómo se encuentra esa empresa que está en incumplimiento, también tener toda la información para presentar los avisos, de hecho ya tener estos layouts ya listos para que en el momento que se dé de alta, que la verdad es un proceso administrativo en línea que lleva 5 minutos, ¿no? Entonces, también en ese momento ya tengamos el oficio del 55 bis del reglamento de autocorrección y enviemos todos los avisos, porque a partir de que nos damos de alta, pues entonces estamos en el radar por parte de la autoridad para, pues, visitas de verificación. Espectacular. Acá Alejandra pregunta, también tal vez una consulta más en carácter personal, si le encontrás sentido a aplicar un EBR a las actividades vulnerables. Sí, totalmente, porque recuerden que el enfoque basado en riesgo es, reitero, una camisa hecha a la medida de cada sujeto obligado, ¿no? Este EBR, veámoslo desde el punto de vista de, no es solamente para cumplir con la norma, sino también para administrar los riesgos que a mí como empresa, atendiendo a mi apetito y tolerancia a riesgo, aquellos con los que sí me quiero juntar y con los que no me quiero juntar, ¿no? Porque tal vez... yo por el momento, al ser una startup, por actividad vulnerable, pues no tengo capacidad para administrar el riesgo que me pudiera poner las personas expuestas políticamente, ¿no? Entonces yo por el momento decido no aceptar PEPs, no aceptar morales extranjeras, ¿no? Pero finalmente este análisis de riesgo me va a permitir identificar, ¿no? Primeramente los riesgos que representa mi operación, pero también que yo represento como empresa. Posteriormente, comprenderlos, evaluarlos a través de una probabilidad de impacto y finalmente mitigarlos. Entonces, la verdad es que este enfoque basado en riesgo es fundamental, no solamente para los sujetos obligados por actividades vulnerables y sistema financiero, sino para cualquier empresa, ¿no? Que no sea necesariamente obligada por temas de prevención de lavado de dinero. Espectacular. Quizás últimas dos preguntas, mire, por el tiempo que nos queda. La pregunta, Miguel dice que tú le diste algunos módulos en un curso en UP para la certificación con la CNBB, que desde ese entonces te admira y te sigue. Y Qué gusto. su pregunta es, ¿por qué la LFP-ORPI no incluye nada en relación con el financiamiento del terrorismo? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Fíjense que nosotros en la propuesta de reforma de 2018, la verdad es que le pusimos vitaminas a esa propuesta y agregamos el tema de financiamiento al terrorismo, ¿no? Porque finalmente los estándares internacionales, como lo mencionamos, son contra el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación y otras amenazas. Y muy buena observación, Miguel, nuestra ley antilavado
solo es ley antilavado, no es contra la financiación del terrorismo. Entonces, en este sentido, en un futuro, espero cercano, pues se tendrá que modificar nuevamente para agregar este elemento de financiamiento al terrorismo. Espectacular. Y ahí tal vez mire la última pregunta de Aida. Dice, ¿la espontaneidad y la presentación de los avisos extemporáneos operan diferente o entran en los mismos requisitos del artículo 55 bis? Pues es que este 55 bis habla de cumplimiento espontáneo, es decir, todo aquello que hayamos incumplido, ¿no? En este caso de 2022 a la fecha, hay que cumplirlo. Es decir, y hay que reconocerlo en este formato. Va desde el envío de los avisos hasta, bueno, la verdad es que yo no tenía, previo a la reforma, lineamientos para identificación del cliente. Ah, bueno, pues tengamos estos lineamientos, es decir, cumplamos con todo aquello que hayamos incumplido y hay que plasmarlo, ¿no? En este reconocimiento de espontaneidad del 55 y 55 bis. Espectacular. Bueno, mire, hay varias otras preguntas que quedaron ahí pendientes, pero por el tiempo creo que no vamos a llegar. Hay nuevamente invitados todos a conectar con Mireia por este código QR que disponemos aquí en la pantalla, que es, si no me equivoco, su acceso a LinkedIn. Así que ahí le pueden conectar, le pueden escribir. Me imagino, Mire, que estarás encantada ahí de recibir todas Con esas mucho gusto. inquietudes. De mi parte, antes de cerrar, también invitarlos a una product demo abierta y gratuita que estamos haciendo la próxima semana sobre cómo solucionamos con nuestro sistema automatizado muchos de los puntos que hoy Mire fue mencionando a lo largo de esta última hora. Y en lo personal, Mire, también agradecerte por compartirnos tu expertise, tu experiencia. La verdad es que es súper, súper valioso. Creo que para todos los más de 130 personas que hemos estado hoy escuchándote, es súper, súper valioso escucharte y aprender de ti. Así que 1.000 millones de gracias por tu tiempo y a todos por venir también.